Enterró a quien le dio la vida por la herencia, pero 18 años después, en la mesa de cirugía, el destino le tenía preparada la sorpresa más cruel. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana. En las colinas de Polanco, donde las mansiones se alzan como fortalezas de mármol y cristal, vivía una mujer cuyo corazón era tan puro como las aguas del manantial que brotaba en el jardín de su casa. Valentina Cortés había construido su vida sobre 3 pilares inquebrantables: la fe en Dios, el amor por su familia y la creencia absoluta de que la bondad siempre encuentra recompensa. A los 52 años, Valentina conservaba esa belleza serena de las mujeres que han encontrado paz consigo mismas. Sus ojos cafés brillaban con la calidez de quien ha dedicado décadas a cuidar enfermos en el Hospital General de Guadalajara. Como enfermera de urgencias, había visto nacer la vida y partir la muerte. Había sostenido manos temblorosas en momentos de dolor y había susurrado palabras de consuelo a familias destrozadas por el sufrimiento. Cada mañana, cuando se despertaba en su modesta casa de la colonia americana, Valentina daba gracias a Dios por 3 cosas: por tener salud para seguir trabajando, por tener un techo que la protegiera, y sobre todo por tener a Sebastián, su único hijo, el tesoro más preciado de su existencia. La casa donde vivía no era lujosa, pero estaba llena de amor y recuerdos. En la sala, fotografías enmarcadas contaban la historia de una familia que había enfrentado juntas las tempestades de la vida. Valentina sosteniendo a Sebastián recién nacido, su difunto esposo Roberto, cargando al niño en sus hombros durante unas vacaciones en Puerto Vallarta, Sebastián graduándose de la universidad con una sonrisa radiante, mientras ella aplaudía desde primera fila. Roberto Cortés había muerto de cáncer cuando Sebastián tenía apenas 16 años. Fue una batalla larga y dolorosa que agotó no solo el espíritu de la familia, sino también gran parte de sus ahorros. Pero antes de partir, Roberto había sido previsor. Había contratado un seguro de vida generoso y había dejado instrucciones precisas sobre cómo manejar la herencia. Esta herencia es para tu seguridad, mi amor, le había dicho a Valentina en sus últimos días, acariciando su mano con dedos ya transparentes por la enfermedad. Pero también es para el futuro de Sebastián. Cuando yo no esté, él va a necesitar saber que tiene algo sólido esperándolo. Los 2.3 millones de pesos estaban depositados en una cuenta especial que solo Valentina podía tocar hasta su muerte natural. Era una medida de protección que Roberto había insistido en implementar. Después de haber visto demasiados casos de jóvenes que dilapidaban herencias familiares en caprichos y malas decisiones. Para Valentina, ese dinero representaba tranquilidad para su vejez y la promesa de que Sebastián tendría un futuro asegurado cuando ella partiera. Para Sebastián, sin embargo, había comenzado a representar algo muy diferente. Una fortuna tentadoramente cercana pero frustrantemente inalcanzable. Un recordatorio constante de que su vida podría ser completamente diferente si su madre no fuera tan precavida. A los 28 años, Sebastián Cortés había crecido hasta convertirse en el tipo de hombre que las madres orgullosas presumen en reuniones sociales. Alto y apuesto, con el cabello negro brillante de su padre y los ojos expresivos de su madre, tenía esa sonrisa encantadora que abría puertas y derretía corazones. Se había graduado de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Había trabajado en algunas compañías respetables de Guadalajara y tenía planes ambiciosos para su futuro. Pero también tenía algo que Valentina no había logrado ver. Cegada como estaba por el amor maternal, una semilla de resentimiento que había germinado silenciosamente durante años. El resentimiento de Sebastián había comenzado a crecer durante sus años universitarios, cuando sus compañeros de clase llegaban a la escuela en autos último modelo, mientras él dependía del transporte público. Se intensificó cuando, después de graduarse, tuvo que rechazar ofertas de trabajo en Ciudad de México porque no podía costear un departamento en la capital, y alcanzó su punto más tóxico cuando conoció a Camila Ruiz en una fiesta de fin de año en el Country Club de Guadalajara. Camila era todo lo que Sebastián creía merecer: hermosa, sofisticada,
conectada con la alta sociedad tapatía. A los 25 años tenía el tipo de belleza que requería mantenimiento profesional constante. El cabello rubio platinado que visitaba el salón cada 2 semanas. Las uñas perfectas que costaban más que el salario semanal de una enfermera. La ropa de diseñador que compraba en boutiques exclusivas de Andares. Pero Camila también tenía un secreto que compartía solo con su círculo más íntimo. Su familia estaba quebrada. Su padre, quien había hecho una fortuna en bienes raíces durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, había perdido todo en inversiones especulativas desastrosas. Su madre, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, se aferraba desesperadamente a las apariencias, asistiendo a eventos sociales con vestidos de temporadas pasadas y sonriendo forzadamente, mientras sus amigas hablaban de vacaciones en Europa que ella ya no podía costear. Camila había desarrollado un instinto depredador para identificar hombres con potencial económico, y en Sebastián había visto algo que la intrigaba. No tenía dinero ahora, pero hablaba con confianza absoluta sobre una herencia familiar considerable que recibiría en el futuro. Era guapo, educado, y lo más importante, parecía genuinamente enamorado de ella. Las primeras semanas de su relación fueron un torbellino de romance apasionado, financiado por las tarjetas de crédito de Sebastián, cenas en los mejores restaurantes de Guadalajara, escapadas de fin de semana a resorts en la costa, regalos caros que él compraba convencido de que la herencia eventualmente cubriría todo. Pero conforme pasaron los meses, Camila comenzó a impacientarse. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron más específicas, más urgentes. «Mi amor», le decía mientras acariciaba su pecho en la suite de lujo del hotel, que él había pagado con otra tarjeta de crédito. «¿Exactamente cuándo vas a tener acceso a ese dinero de tu familia?» Sebastián suspiraba, sintiendo el peso familiar de la frustración. «Cuando mi madre muera, Camila. Esas son las condiciones del testamento de mi padre. Ella tiene acceso completo hasta que muera naturalmente, y entonces todo pasa automáticamente a mí. ¿Y no hay manera de acelerar el proceso?» Al principio, Sebastián rechazaba ese tipo de comentarios con incomodidad, pero Camila era persistente y astuta. Sabía exactamente cómo sembrar dudas sin parecer directamente maliciosa. «Es que me parece injusto, ¿no crees? Tu padre te dejó ese dinero a ti también, y tu madre ya tuvo su vida. Ya disfrutó de su matrimonio y su carrera. ¿No te parece egoísta de su parte aferrarse a algo que podría cambiar completamente nuestro futuro juntos?» Camila también comenzó a investigar discretamente sobre Valentina. Visitaba el hospital donde trabajaba, fingiendo buscar información médica, solo para observar a la mujer que se interponía entre ella y la vida de lujo que creía merecer. Lo que vio la tranquilizó. Valentina parecía saludable y fuerte para su edad. Si no intervenían, podría vivir fácilmente 20 años más. 20 años. Camila tendría 45 años cuando finalmente tuviera acceso a esa fortuna. Para entonces, su belleza habría comenzado a desvanecerse, y sus oportunidades de encontrar un mejor partido habrían disminuido considerablemente. No, pensó mientras observaba a Valentina atender pacientes con esa sonrisa maternal que la irritaba profundamente. 20 años era demasiado tiempo para seguir fingiendo que amaba a Sebastián. Demasiado tiempo para seguir viviendo con las migajas de una herencia que ya debería ser suya. Fue entonces cuando Camila comenzó a researchar algo más oscuro. Durante las frías noches de enero, mientras Sebastián trabajaba turnos nocturnos en su empleo de medio tiempo, Camila se sumergía en las profundidades más oscuras del Internet. Navegaba por foros donde personas compartían historias perturbadoras. Leía artículos sobre crímenes perfectos. Estudiaba casos legales de herencias disputadas. Fue en un blog de medicina forense donde encontró la información que cambiaría todo. Un artículo detallado sobre personas que habían sido declaradas muertas por error y enterradas vivas durante los siglos XVIII y XIX. El artículo describía con detalle científico cuánto tiempo podía sobrevivir una persona en esas condiciones, dependiendo del tamaño del ataúd, la condición física de la persona y factores como la temperatura del suelo. Leía Camila con una fascinación morbosa,
Una persona puede sobrevivir enterrada viva entre 6 y 12 horas antes de que la asfixia cause la muerte. En casos excepcionales, con ataúdes más grandes y personas en excelente condición física, este tiempo puede extenderse hasta 18 horas. La mente de Camila comenzó a trabajar como la de un ingeniero, diseñando una máquina compleja. ¿Y si pudieran hacer que pareciera que Valentina había muerto naturalmente? ¿Y si pudieran organizar un funeral completamente legal, con certificados oficiales mientras la víctima aún estaba viva? La belleza diabólica del plan era su simplicidad. La muerte sería completamente natural. No habría evidencia de asesinato porque técnicamente no habría asesinato. Solo habría una mujer que moriría de asfixia en la privacidad de su ataúd, mientras su hijo heredaba legítimamente su fortuna. Pero para que funcionara, necesitarían 3 elementos cruciales: un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de defunción falso, empleados del cementerio dispuestos a colaborar, y una coartada perfecta para el momento de la muerte. Camila comenzó a investigar médicos con problemas financieros o adicciones en Guadalajara. No fue difícil encontrar candidatos. El doctor Héctor Méndez, un médico de urgencias con una deuda de juego de 200,000 pesos, parecía perfecto. Había perdido una fortuna en apuestas deportivas, y su esposa lo había amenazado con el divorcio si no encontraba una manera de pagar a sus acreedores. Para los empleados del cementerio, Camila identificó al supervisor nocturno del cementerio Jardines del Recuerdo, un hombre llamado Raúl Vázquez que tenía 3 hijos en edad universitaria y un salario que apenas cubría las colegiaturas. Con el incentivo financiero correcto, estaba segura de que podría convencerlo de hacer la vista gorda durante un funeral privado en una sección abandonada del camposanto. La coartada sería la parte más delicada. Necesitaban estar en un lugar público, rodeados de testigos cuando Valentina muriera. Camila sugirió una cena familiar en casa, con invitados que pudieran confirmar que tanto ella como Sebastián estaban presentes cuando ocurrió la tragedia médica. Durante semanas, Camila refinó cada detalle del plan como un director perfeccionando una obra teatral. Estudió los efectos de diferentes sedantes, calculó dosis que dejarían a Valentina inconsciente pero viva, investigó sobre benzodiazepinas que serían metabolizadas por el cuerpo, sin dejar rastros detectables en una autopsia básica. Pero aún necesitaba convencer a Sebastián. Una noche de febrero, después de una cena particularmente cara, que había aumentado aún más las deudas de Sebastián, Camila finalmente reveló su plan. «Mi amor», comenzó, acariciando su mano mientras él revisaba ansiosamente los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. «He estado pensando mucho en nuestra situación». Sebastián levantó la mirada, viendo la seriedad poco común en los ojos de Camila. «¿Qué pasaría si tu madre tuviera un accidente?» «No me malentiendas», se apresuró a aclarar. «No estoy deseándole mal a nadie, pero los accidentes pasan todo el tiempo. Infartos súbitos, derrames cerebrales, especialmente en personas que trabajan bajo tanto estrés como ella». «Camila, ¿de qué estás hablando?» Ella se acercó más, su voz bajando hasta convertirse en un susurro conspirador. «Estoy hablando de tomar control de nuestro destino. Estoy hablando de dejar de esperar que la vida nos dé lo que merecemos y tomar acción». Y así, en esa noche fría de febrero, Camila plantó la semilla del plan más diabólico que mente humana podía concebir. Al principio, Sebastián rechazó la propuesta de Camila con horror genuino, la idea de hacerle daño a su madre. La mujer que había sacrificado tanto por él le causaba náuseas físicas. «Estás loca, Camila. Mi madre es lo único que tengo en el mundo. Jamás podría hacerle daño». Pero Camila conocía la psicología masculina mejor que un terapeuta profesional. No presionó. No insistió. En lugar de eso, comenzó una campaña sutil pero devastadoramente efectiva para erosionar la resistencia moral de Sebastián. Comenzó señalando pequeñas injusticias en su vida diaria. Cuando pasaban frente a una mansión en las lomas, comentaba: «Podríamos vivir en un lugar así si no tuviéramos que esperar décadas». Cuando veía a sus amigas presumir vacaciones en Europa, suspiraba: «Ojalá tuviéramos la libertad financiera para hacer cosas así». Más devastadoramente,
Comenzó a reinterpretar las acciones de Valentina bajo una luz siniestra. Cuando la madre de Sebastián rechazaba sus peticiones de dinero para inversiones urgentes, Camila susurraba: ¿ves cómo se aferra al control? No le importa tu felicidad, solo su poder sobre ti. Cuando Valentina expresaba preocupación sobre el estilo de vida de Sebastián, Camila lo convertía en evidencia de manipulación emocional. Te está chantajeando emocionalmente. Quiere mantenerte dependiente para siempre. Sebastián, agobiado por las deudas crecientes y frustrado por la distancia entre su realidad y sus ambiciones, comenzó a escuchar estos venenos con oídos cada vez más receptivos. Camila también comenzó a documentar meticulosamente los hábitos de Valentina. Descubrió que trabajaba turnos de 12 horas 3 veces por semana, que regresaba a casa exhausta, que a menudo se saltaba comidas por estar demasiado cansada para cocinar. La veía como una mujer al borde del agotamiento, alguien para quien un accidente médico sería perfectamente creíble. «Mira», le dijo a Sebastián una noche, mostrándole fotografías que había tomado secretamente de Valentina saliendo del hospital, «se ve terrible. Demacrada, cansada, cualquier médico creería que sufrió un colapso cardíaco por estrés». El plan que Camila elaboró era de una complejidad diabólica que demostraba tanto su inteligencia como su total falta de empatía humana. Había calculado cada variable, había anticipado cada contingencia, había diseñado cada elemento para crear la ilusión perfecta de muerte natural. El primer paso sería obtener benzodiazepinas suficientes para sedar a Valentina sin matarla inmediatamente. Camila había investigado las dosis. Demasiado poco y despertaría en el ataúd con tiempo suficiente para hacer ruido y ser rescatada. Demasiado y moriría antes de ser enterrada, lo que complicaría la historia de muerte súbita. El segundo paso sería sobornar al doctor Méndez para que firmara el certificado de defunción sin hacer una autopsia exhaustiva. Camila había calculado que 50,000 pesos serían suficientes para comprar su cooperación. Era menos de lo que debía a sus acreedores, pero suficiente para calmarlos temporalmente. El tercer paso requeriría la colaboración de Raúl Vázquez en el cementerio. Por 100,000 pesos estaría dispuesto a organizar un entierro nocturno privado en la sección abandonada del Camposanto, lejos de otros trabajadores y visitantes. El cuarto paso era el más crucial. Necesitaban testigos que confirmaran que tanto Sebastián como Camila estaban en otro lugar cuando Valentina murió. Camila propuso organizar una cena familiar con varios invitados, durante la cual Valentina sufriría su colapso súbito, pero el elemento más diabólico del plan era su cronometraje. Valentina sería drogada en casa, transportada al hospital ya muerta, y enterrada esa misma noche en una ceremonia privada para respetar sus deseos expresos de un funeral íntimo. Para cuando despertara en el ataúd, estaría bajo 6 pies de tierra con un suministro de aire limitado. Durante semanas, Sebastián luchó con su conciencia, pero cada rechazo de dinero de su madre, cada mirada de decepción cuando llegaba tarde por haber estado bebiendo, cada comentario sobre responsabilidad financiera, se convertía en otra gota de veneno en su corazón. Finalmente, una noche de marzo, después de que Valentina hubiera rechazado otra de sus peticiones de préstamos para cubrir sus deudas de tarjetas de crédito, Sebastián miró a Camila con ojos que ya no reconocía como propios. «Está bien», susurró, sintiendo como si estuviera firmando su propia alma al diablo. «Hagámoslo». El 15 de marzo sería recordado por Valentina Cortés como la última noche en que creyó en el amor incondicional. Sebastián había planeado todo con la precisión de un cirujano. Había invitado a 3 parejas amigas de la familia para una cena especial, en honor al cumpleaños adelantado de su madre, creando la coartada perfecta. La casa estaba decorada con las flores favoritas de Valentina, rosas blancas que llenaban la sala con su fragancia dulce. Había contratado a un servicio de catering que preparó todos los platillos que recordaba que le gustaban a su madre desde la infancia: mole poblano, chiles en nogada y flan de vainilla para el postre. Los invitados llegaron a las 7 de la noche. Los López, una pareja de médicos colegas de Valentina,
los Hernández, viejos amigos de la familia, y los Morales, vecinos con quienes había compartido más de una década de celebraciones navideñas y cumpleaños. Todos llegaron con regalos envueltos cuidadosamente y sonrisas genuinas para celebrar a una mujer que había tocado sus vidas con su bondad. Valentina estaba radiante esa noche. Llevaba su vestido azul marino favorito, el que Sebastián le había regalado en su último cumpleaños, y había visitado el salón de belleza por la tarde para arreglarse el cabello en un peinado elegante que la hacía verse 10 años más joven. «No puedo creer que mi niño haya organizado todo esto», le decía a la señora López mientras observaba la mesa bellamente decorada. «A veces me pregunto qué hice para merecer un hijo tan maravilloso». Sebastián sonreía y aceptaba los elogios de los invitados, pero su corazón latía como un tambor de guerra. En el bolsillo de su camisa llevaba la pequeña botella con benzodiazepinas líquidas que Camila había conseguido a través de un contacto en el mercado negro farmacéutico. En su mente repasaba una y otra vez el plan. Esperaría hasta el brindis final, vertiría el contenido en la copa de vino de su madre, y en 30 minutos ella comenzaría a sentirse mareada y con dificultades para respirar. La cena transcurrió con la calidez típica de las reuniones familiares mexicanas. Se habló de política, de telenovelas, de los planes de vacaciones de verano. Valentina contó anécdotas divertidas del hospital, haciendo reír a todos con su imitación del doctor González, el cirujano más temperamental del lugar. Camila interpretó su papel a la perfección. Vestida con un elegante vestido negro que realzaba su figura, atendía a los invitados con la gracia de una anfitriona experta, llenando copas de vino y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. A intervalos calculados, tocaba el hombro de Sebastián cariñosamente, creando la imagen perfecta de una pareja enamorada celebrando a la madre de él. «Por Valentina», dijo Sebastián al final de la cena, levantando su copa de vino tinto en un brindis que sabía sería el último que compartiría con su madre, «por la mujer que me enseñó lo que significa amar sin condiciones, y por todos los años de felicidad que aún nos esperan juntos». Los invitados levantaron sus copas con entusiasmo, repitiendo el brindis mientras Valentina se sonrojaba de emoción. Lo que ella no podía ver era que la mano de Sebastián temblaba ligeramente cuando le entregó su copa, o que sus ojos evitaban los de ella cuando hicieron contacto visual. «Que Dios te bendiga siempre, mi niño hermoso», respondió Valentina con voz quebrada por la emoción. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Y así, con palabras de amor en los labios y confianza ciega en el corazón, Valentina Cortés bebió su propia condena. Los efectos comenzaron 20 minutos después, exactamente como Camila había calculado. Primero fue una ligera desorientación que Valentina atribuyó al vino. Luego vino la dificultad para enfocar la vista, seguida de una sensación de pesadez en las extremidades. «Me siento un poco mareada», murmuró, llevándose una mano a la frente. Sebastián saltó inmediatamente en acción, interpretando el papel del hijo preocupado con una actuación digna de un Oscar. «Mamá, ¿me estás bien? Te ves pálida». Los invitados se acercaron con genuina preocupación mientras Valentina intentaba levantarse de la silla y se tambaleaba peligrosamente. «Creo que necesito acostarme un momento», susurró su voz ya pastosa por los sedantes. «Voy a llevarte a tu recámara», dijo Sebastián, sosteniéndola del brazo con lo que parecía cariño filial, pero era en realidad la urgencia de alejarla de los testigos. En los siguientes minutos, mientras Valentina perdía la conciencia en su cama, Sebastián gritó con un pánico aparentemente genuino. «Se desmayó. No responde. Alguien llame una ambulancia». El doctor López intentó reanimarla mientras llegaban los paramédicos, pero las benzodiazepinas habían hecho su trabajo. Valentina estaba en un coma farmacológico tan profundo que sus signos vitales eran casi imperceptibles. «Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente», declaró el paramédico jefe. «Parece un colapso cardíaco masivo». Lo que siguió fue un ballet coreografiado de corrupción y engaño. En el hospital, el doctor Méndez, previamente sobornado, declaró oficialmente muerta a Valentina después de una reanimación fallida que nunca ocurrió realmente. Los invitados de la cena fungieron como testigos perfectos del colapso súbito.
confirmando que tanto Sebastián como Camila estaban claramente presentes y devastados cuando ocurrió la tragedia. Esa misma noche, mientras Sebastián sollozaba de manera convincente en brazos de Camila, frente a los amigos que habían venido a consolarlo, el cuerpo supuestamente sin vida de Valentina era transportado al cementerio Jardines del Recuerdo para un entierro privado inmediato, respetando sus deseos expresos de no tener velorio. Raúl Vázquez, el supervisor nocturno previamente sobornado, dirigió personalmente el entierro en la sección más abandonada del cementerio, a las 2:30 de la madrugada. Bajo la luz tenue de linternas, el ataúd de madera clara que contenía el cuerpo aparentemente sin vida de Valentina Cortés fue bajado a una tumba de 6 pies de profundidad y cubierto con tierra fresca. Sebastián y Camila regresaron a casa a las 4:00 am, oficialmente viudos y herederos de 2.3 millones de pesos. En el ataúd, Valentina comenzaba a despertar. El primer pensamiento coherente que tuvo Valentina cuando la conciencia regresó fue que estaba soñando. Tenía que ser una pesadilla, una de esas terribles creaciones de la mente que se sienten reales hasta el momento del despertar. La oscuridad que la rodeaba era tan completa, tan absoluta, que parecía tener peso físico, como si fuera una sustancia negra presionando contra sus ojos. Intentó moverse, y descubrió que sus brazos estaban atados con cuerdas ásperas que le cortaban la circulación. Sus piernas también estaban inmovilizadas. Cuando trató de incorporarse, su cabeza golpeó contra algo sólido apenas a unos centímetros arriba de su rostro. Madera. Era madera lisa, como la de un mueble fino. El pánico llegó como una explosión de terror puro que la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Sus manos atadas comenzaron a temblar incontrolablemente mientras su mente procesaba la imposible realidad de su situación. Estaba encerrada. Estaba enterrada. Estaba viva y enterrada en un ataúd. El primer grito que brotó de su garganta fue tan desgarrador que pareció rasgar el silencio de la tierra como una hoja de acero. Era un sonido que no sabía que podía producir. Un aullido primitivo que surgía de las partes más profundas de su instinto de supervivencia. «Sebastián», gritó con una voz que no reconocía como propia, ronca y desesperada. «Sebastián, ayúdame». «Estoy aquí. Estoy viva», gritó hasta que su garganta se sintió como papel de lija, hasta que el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Gritó hasta que se dio cuenta de que nadie la escucharía jamás, que estaba enterrada demasiado profundo, que 6 pies de tierra actuaban como una barrera impenetrable entre sus gritos desesperados y el mundo de los vivos. Entonces comenzó a arañar. Con las uñas ya quebradas y sangrantes, empezó a rasgar la madera del ataúd encima de su rostro. Arañó hasta que sus dedos se convirtieron en carne viva, hasta que el dolor físico se volvió secundario al terror abrumador de su situación. La madera era sólida, profesional. Había sido diseñada específicamente para contener cuerpos muertos, no para permitir escape de personas vivas. Cada tabla estaba perfectamente ajustada, cada juntura sellada con precisión de carpintero experto. Conforme las horas pasaban, Valentina comenzó a experimentar los efectos fisiológicos del confinamiento. El aire dentro del ataúd se volvía más pesado y viciado con cada respiración. Como enfermera con décadas de experiencia, sabía exactamente lo que estaba pasando. El oxígeno se agotaba mientras el dióxido de carbono se acumulaba. Calculó, con la precisión terrible del conocimiento médico, que le quedaban tal vez 8 horas antes de que la asfixia la llevara a un sueño permanente. Pero algo en Valentina se negaba a aceptar esa realidad. Tal vez era el instinto de supervivencia grabado en el ADN humano, o tal vez era algo más específico. Una rabia que comenzaba a cristalizar en su pecho como hielo ardiente. Su hijo la había hecho esto. Sebastián, el bebé que había cargado en su vientre, el niño cuyas pesadillas había espantado, el joven cuyas deudas había pagado sin reproches, la había drogado y enterrado viva para robar su herencia. No había sido un accidente, no había sido un impulso de ira, había sido calculado, planificado, ejecutado con la crueldad de un psicópata. Recordó su última conversación, su sonrisa mientras le entregaba la copa de vino, la forma en que había evitado sus ojos durante el brindis. Por todos los años de felicidad que aún nos esperan juntos,
había dicho. Mentiroso. Había sabido que serían las últimas palabras que le dirigiría como madre viva. La traición era más asfixiante que la falta de oxígeno. Era un dolor que trascendía lo físico y se clavaba directamente en el alma, todo en lo que había creído. El amor maternal, la bondad humana, la justicia divina, se desmoronaba como castillos de arena bajo la ola del mal puro que había brotado de su propio hijo. Mientras las horas se arrastraban como siglos de agonía, Valentina experimentó alucinaciones causadas por la falta de oxígeno. Veía a su difunto esposo Roberto, llamándola desde un túnel de luz. Veía a Sebastián niño llorando y pidiendo perdón. Veía serpientes de sombra reptando por las paredes del ataúd. En su momento de mayor desesperación, cuando sentía que su mente comenzaba a fragmentarse definitivamente, susurró una oración que saldría de las partes más profundas de su fe destrozada. Virgen de Guadalupe, Madre Santísima, si existe justicia en este mundo o en el otro, no permitas que mi muerte sea en vano. Si he de morir esta noche, dame fuerzas para sobrevivir. Si he de vivir, dame poder para que mi hijo pague por lo que me ha hecho. Sus labios se movieron una última vez antes de que la inconsciencia la reclamara. Sebastián, hijo mío. ¿Por qué? Y entonces, todo se volvió silencio y oscuridad. Lo que Sebastián no había considerado en su arrogancia criminal era que el destino a veces escribe guiones más sorprendentes que cualquier mente humana malévola. El sector abandonado del cementerio Jardines del Recuerdo estaba programado para ser excavado exactamente 3 días después del entierro clandestino de Valentina, como parte de un proyecto de expansión financiado por el gobierno estatal de Jalisco. La empresa constructora Hernández & Asociados había ganado el contrato para trasladar los restos antiguos a un osario común y construir un nuevo mausoleo familiar en ese terreno. Los trabajos estaban programados para comenzar el lunes siguiente al entierro de Valentina, pero una lluvia torrencial inesperada había retrasado las operaciones hasta el miércoles. Carlos Mendoza, el operador de retroexcavadora con 20 años de experiencia en ese tipo de trabajos, llegó esa mañana con la rutina aburrida de quien había movido miles de restos mortales durante su carrera. Había visto de todo. Ataúdes de madera podrida que se desmoronaban al toque, restos momificados por las condiciones específicas del suelo jalisciense, joyas antiguas olvidadas entre huesos centenarios. Pero cuando su pala mecánica tocó algo sólido en una tumba, que según el registro del cementerio debería haber estado completamente vacía, sintió la primera punzada de inquietud en años. «Oiga, don Fernando», le gritó al supervisor del proyecto, «aquí hay algo que no cuadra». Fernando Castillo, un hombre de 60 años con 4 décadas de experiencia en administración de cementerios, se acercó con la curiosidad profesional de quien había visto prácticamente todo lo que podía ocurrir en un camposanto. Revisó los documentos oficiales del cementerio, comparándolos con los planos que había traído la constructora. Efectivamente, esa sección llevaba más de 12 años sin recibir entierros nuevos. Estaba catalogada oficialmente como no utilizada en todos los registros municipales. Pero allí estaba, un ataúd de madera clara, obviamente reciente, con un acabado profesional que contrastaba dramáticamente con los restos deteriorados que habían estado moviendo toda la mañana. «Esto está muy raro», Carlos, murmuró don Fernando sintiendo una inquietud que no sabía explicar. «Un ataúd nuevo en una sección que lleva años abandonada. Ábrelo. Tenemos que verificar qué está pasando aquí». Carlos usó su retroexcavadora para levantar cuidadosamente la tapa del ataúd. Ambos hombres se acercaron a inspeccionar el contenido, esperando encontrar tal vez un entierro clandestino de drogas o contrabando, algo que explicara la presencia de ese ataúd en un lugar donde no debería haber estado. Lo que vieron Carlos y don Fernando los marcó para el resto de sus vidas. Dentro del ataúd, en lugar del cadáver que esperaban encontrar, había una mujer viva. Valentina estaba inconsciente, su rostro azul por la falta de oxígeno, su cuerpo convulsionando ligeramente por la hipotermia severa, pero su pecho se movía con respiraciones casi imperceptibles. Sus manos estaban ensangrentadas hasta los huesos por haber arañado desesperadamente la madera, y sus uñas habían dejado surcos profundos en la tapa del ataúd como evidencia silenciosa de su
lucha por sobrevivir. El grito de horror que brotó de la garganta de Carlos resonó por todo el cementerio como el aullido de una criatura sobrenatural. En sus 20 años moviendo cuerpos, jamás había visto nada remotamente parecido a esto. «Dios mío santo», gritó don Fernando persignándose instintivamente. «Está viva. Esta mujer está viva». Los siguientes minutos fueron un caos de actividad frenética. Don Fernando llamó inmediatamente a emergencias mientras Carlos, con manos temblorosas, intentaba sacar cuidadosamente a Valentina del ataúd sin causarle más daño. Otros trabajadores del cementerio se acercaron corriendo, atraídos por los gritos, y pronto se formó un círculo de hombres rudos, que miraban con una mezcla de horror y fascinación a la mujer que había sobrevivido lo imposible. Ambulancia al cementerio Jardines del Recuerdo, sector E, parcela 127, reportó don Fernando con voz quebrada. Tenemos una mujer que fue enterrada viva. Necesitamos atención médica de emergencia ahora mismo. La operadora del 911, entrenada para manejar todo tipo de crisis, tuvo que pedirle que repitiera la información 3 veces antes de poder procesarla completamente. En sus 10 años tomando llamadas de emergencia, nunca había recibido un reporte como ese. Cuando los paramédicos Mario Gutiérrez y Lucía Hernández llegaron 12 minutos después, encontraron a Valentina envuelta en la chamarra de Carlos, quien había intentado desesperadamente calentarla mientras esperaban ayuda profesional. Su condición era crítica: hipotermia severa, deshidratación extrema, posible edema cerebral por falta prolongada de oxígeno, y múltiples heridas en las manos por sus intentos de escape. Hipotermia grado 3, pulso de 40 latidos por minuto, respiración superficial, reportó Mario mientras conectaba a Valentina a los monitores de la ambulancia. Presión arterial peligrosamente baja. Necesitamos una sala de trauma preparada en el Hospital Ángeles. Durante el trayecto al hospital, mientras las sirenas cortaban el aire matutino de Guadalajara, Lucía trabajó frenéticamente para estabilizar los signos vitales de Valentina. Le aplicó suero intravenoso para combatir la deshidratación, mantas térmicas para tratar la hipotermia y oxígeno puro para ayudar a su sistema respiratorio traumatizado. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo enterrada?, le preguntó Mario a don Fernando, quien había insistido en acompañarlos al hospital como testigo de lo que habían encontrado. Según los registros, esa tumba debería haber estado vacía, respondió don Fernando negando con la cabeza. Pero el ataúd era nuevo, tal vez de 2 o 3 días máximo. Esta mujer sobrevivió al menos 72 horas enterrada viva. Los paramédicos intercambiaron miradas de incredulidad. Médicamente era casi imposible. El récord documentado de supervivencia enterrado vivo era de 18 horas, y ese caso había involucrado a un hombre joven en perfecta condición física, con un ataúd excepcionalmente grande. 72 horas era simplemente milagroso. En el Hospital Ángeles, el doctor Ernesto Domínguez estaba terminando su primer turno en 3 años. Había regresado al trabajo hacía apenas un mes, empujado por colegas que insistían en que su talento como cirujano cardiovascular era demasiado valioso para desperdiciar en el dolor de la pérdida personal. A los 62 años, había sido una leyenda en los círculos médicos mexicanos e internacionales. Había operado a presidentes de 3 países, había salvado vidas en situaciones que otros médicos consideraban imposibles, había entrenado a 2 generaciones de cirujanos que ahora dirigían hospitales importantes en toda América Latina. Pero 3 años atrás, un conductor ebrio había chocado contra el auto donde viajaban su esposa Carmen y su hija Andrea, de 25 años, que acababa de graduarse como médica pediatra siguiendo los pasos de su padre. Ambas murieron instantáneamente, y con ellas murió también el corazón del doctor Domínguez. Había caído en una depresión tan profunda que consideró seriamente el suicidio. Solo la intervención constante de sus colegas y su hermana mayor lo habían mantenido vivo durante los momentos más oscuros. Su regreso al hospital había sido difícil. Cada paciente le recordaba lo que había perdido. Cada familia en la sala de espera le devolvía el eco de su propio dolor. Sus manos, que antes habían sido tan firmes como las de un violinista maestro, ahora temblaban ligeramente por la medicación antidepresiva y el alcohol que usaba para dormir. Hasta que recibió la llamada de emergencia sobre Valentina. «Doctor Domínguez,
Necesitamos que baje inmediatamente a Trauma 1, le dijo la enfermera jefe por el intercomunicador. Tenemos un caso que nunca hemos visto antes. Cuando el doctor Domínguez entró a la sala de trauma y vio a Valentina conectada a una docena de máquinas que monitoreaban sus signos vitales precarios, algo se despertó en él que había estado dormido durante 3 años. No era solo su instinto médico. Eso había seguido funcionando mecánicamente durante su breve regreso al trabajo. Era algo más profundo, algo que había creído perdido para siempre. El sentido de propósito que había guiado toda su carrera. ¿Cuál es la historia?, le preguntó al paramédico Mario mientras revisaba rápidamente los signos vitales de Valentina en los monitores. Encontrada viva en un ataúd, enterrada por aproximadamente 72 horas. Hipotermia severa, deshidratación extrema, posible daño neurológico por falta de oxígeno. El doctor Domínguez frunció el ceño mientras revisaba las pupilas de Valentina con una pequeña linterna. ¿Enterrada por 72 horas? Eso es médicamente imposible. Eso pensamos nosotros también, doctor, pero los testigos del cementerio confirman que el ataúd estaba sellado y enterrado. Las marcas en sus manos indican que intentó salir desde adentro. Durante las siguientes 8 horas, el doctor Domínguez trabajó con una intensidad que sus colegas no habían visto desde antes de su tragedia personal. Coordinó un equipo de especialistas, monitoreó personalmente cada cambio en los signos vitales de Valentina y aplicó tratamientos experimentales para combatir los efectos del trauma extremo que había sufrido. Pero más importante aún, comenzó a investigar discretamente las circunstancias de su entierro. Mientras Valentina luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que respiraban por ella y monitoreaban cada latido de su corazón traumatizado, el doctor Domínguez comenzó su propia investigación sobre lo que había ocurrido realmente. Sus décadas de experiencia médica le habían enseñado a leer entre líneas de los historiales clínicos, y algo en el caso de Valentina no cuadraba. Una mujer saludable de 52 años no simplemente moría de un infarto fulminante, para luego ser encontrada viva 3 días después. Usando sus contactos en el sistema de salud de Guadalajara, obtuvo discretamente una copia del certificado de defunción firmado por el doctor Héctor Méndez. Lo que vio lo perturbó profundamente. El documento había sido procesado y firmado apenas 2 horas después del supuesto colapso de Valentina, sin tiempo suficiente para realizar los exámenes médicos apropiados. Más sospechoso aún era el hecho de que el cuerpo había sido enterrado esa misma noche, en un funeral privado que violaba múltiples protocolos legales y médicos. En México, la ley requiere un mínimo de 24 horas entre la declaración oficial de muerte y el entierro, precisamente para prevenir casos de personas enterradas vivas por error médico. El doctor Domínguez también notó algo en las muestras de sangre que habían tomado a Valentina al llegar al hospital. Trazas de benzodiazepinas en concentraciones que indicaban una dosis masiva, administrada aproximadamente 72 horas antes. Esa no era una medicación que Valentina tomara regularmente según su historial médico, ni había razón médica para que alguien se la hubiera administrado en el hospital. Alguien la había drogado, alguien la había hecho parecer muerta, y alguien la había enterrado viva intencionalmente. Durante las 3 semanas que Valentina permaneció inconsciente, el doctor Domínguez llevó a cabo su investigación como un detective médico. Habló discretamente con los paramédicos que habían respondido a la llamada original de emergencia en la casa de Valentina. Revisó los registros del hospital donde supuestamente había muerto. Incluso visitó el cementerio Jardines del Recuerdo para hablar con don Fernando y Carlos sobre exactamente qué habían encontrado. Lo que descubrió lo horrorizó. Los paramédicos recordaban haber respondido a una llamada sobre una mujer que había colapsado durante una cena familiar, pero sus registros mostraban que cuando llegaron ya había sido declarada muerta por un médico presente en la escena. No habían tenido oportunidad de intentar reanimación. El doctor Méndez, cuando el doctor Domínguez lo contactó bajo el pretexto de consulta médica, mostró signos evidentes de nerviosismo cuando se mencionó el caso de Valentina. Sus respuestas eran evasivas, inconsistentes y claramente ensayadas. En el cementerio, don Fernando le mostró exactamente dónde habían encontrado a Valentina.
La tumba estaba en la sección más abandonada del camposanto, lejos de cualquier supervisión regular. Los registros oficiales del cementerio no tenían documentación alguna de ese entierro específico, pero la evidencia más condenatoria llegó cuando el doctor Domínguez decidió investigar a la familia de Valentina. Sebastián Cortés había reportado la muerte de su madre, había organizado el funeral y había sido el beneficiario inmediato de una herencia sustancial que había comenzado a gastar apenas días después del entierro. A través de contactos en el sector bancario, el team Dr. Domínguez había salvado las vidas de varios ejecutivos importantes durante su carrera. Descubrió que Sebastián había hecho múltiples compras grandes inmediatamente después de la muerte de su madre. Un auto de lujo, el anticipo para una mansión en las Lomas, joyas caras para su novia. Era el comportamiento de alguien que había sabido exactamente cuándo tendría acceso a ese dinero, o de alguien devastado por la pérdida inesperada de su madre. Cuando Valentina finalmente despertó después de 3 semanas en coma, el doctor Domínguez ya tenía una teoría completa sobre lo que había ocurrido, pero también tenía algo más valioso: un plan para darle a esa mujer traicionada la oportunidad de obtener justicia. El momento del despertar llegó un martes por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la habitación de cuidados intensivos. El doctor Domínguez estaba revisando las gráficas médicas de Valentina cuando vio sus párpados moverse ligeramente. «Señora Cortés, ¿puede escucharme?». Los ojos de Valentina se abrieron lentamente, confundidos y llenos de miedo. Por un momento, el doctor Domínguez vio en ellos el terror residual de alguien que había experimentado el infierno más literal posible. ¿Dónde estoy?», susurró con una voz que sonaba como papel de lija. «En el Hospital Ángeles. Está segura ahora. Ha estado inconsciente durante 3 semanas». Cuando la memoria regresó como una avalancha devastadora, Valentina intentó incorporarse bruscamente, pero el doctor Domínguez la detuvo con suavidad profesional. «Tranquila, está segura, pero tenemos que hablar de algo muy importante». Fue entonces cuando el doctor Domínguez le entregó los periódicos que había estado guardando. Las primeras planas que mostraban su fotografía con titulares sobre su muerte súbita, artículos sobre su funeral, testimonios de Sebastián expresando su dolor por la pérdida de su querida madre. «Oficialmente, señora Cortés, usted está muerta», le dijo con voz suave pero firme. Su hijo reportó su muerte, presentó certificados médicos falsificados, organizó su funeral y ya está gastando su herencia. Para el mundo entero, Valentina Cortés murió hace 3 semanas de un infarto fulminante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas demacradas de Valentina, pero el doctor Domínguez continuó. «Y esa tragedia», dijo, con una sonrisa que era al mismo tiempo compasiva y astuta, «puede convertirse en la ventaja más poderosa que tendrá en su vida, porque quien la traicionó cree que ganó, cree que está seguro, no sabe que usted sobrevivió, y esa ignorancia será su perdición». En ese momento, mientras las lágrimas se secaban en su rostro demacrado, y sus ojos se endurecían como diamantes forjados bajo presión extrema, murió para siempre la Valentina Cortés que había confiado ciegamente en la bondad humana. El doctor Domínguez vio el cambio físicamente. Fue como observar a una oruga transformarse en mariposa, excepto que esta metamorfosis era más oscura, más calculada. La mujer débil y traicionada que había despertado se convirtió, en el espacio de una conversación, en alguien completamente nuevo. «Doctor», dijo Valentina con una voz que ya no temblaba, «necesito su ayuda para renacer». Y así nació Victoria Mendoza. Los siguientes meses fueron un periodo de planificación meticulosa que habría impresionado a cualquier estratega militar. El doctor Domínguez, quien había encontrado un nuevo propósito en ayudar a esta mujer extraordinaria, usó sus contactos más oscuros para crear una nueva identidad completamente blindada. Durante sus 40 años como cirujano de élite, había operado no solo a presidentes y empresarios legítimos, sino también a figuras del crimen organizado, políticos corruptos y hombres de negocios que operaban en los márgenes de la legalidad. Muchos de ellos le debían literalmente sus vidas. Y el doctor Domínguez nunca había cobrado esos favores. Hasta ahora. Un mes después de despertar,
Valentina Cortés desapareció oficialmente del Hospital Ángeles. Los registros médicos fueron discretamente alterados para mostrar que había muerto de complicaciones por trauma extremo. Pero la mujer que salió del hospital esa noche era Victoria Mendoza, una médica recién llegada de Argentina con credenciales impecables, un pasado fabricado meticulosamente y una cuenta bancaria inicial de 500,000 pesos proporcionada por el doctor Domínguez como inversión en justicia. «Voy a entrenarla personalmente», le dijo el doctor Domínguez mientras conducían hacia el departamento seguro que había conseguido para ella en una zona exclusiva de Guadalajara. «Va a convertirse en la mejor cirujana cardiovascular de América Latina, y cuando regrese para enfrentar a su hijo, lo hará desde una posición de poder absoluto. Los primeros años fueron un testimonio del poder de la voluntad humana, cuando se forja en el fuego del sufrimiento». Victoria estudió con una intensidad que bordeaba la obsesión. 16 horas diarias devorando textos médicos, observando cirugías hasta que sus ojos se cansaban, practicando en cadáveres hasta que sus manos, que habían temblado durante meses tras el trauma, se volvieron firmes como instrumentos quirúrgicos de precisión. «Cada sutura que aprendo es un paso más cerca de él», se decía mientras las agujas atravesaban la piel artificial de los maniquíes de práctica. El doctor Domínguez fue un mentor implacable, pero sabio. No solo le enseñó técnicas médicas avanzadas, sino también cómo moverse en los círculos de poder que dominaban la medicina mexicana. Le presentó contactos clave, le enseñó a publicar estudios que construyeran su reputación, le mostró cómo tejer redes profesionales que se extenderían por todo el continente. Pero más importante, le enseñó paciencia. «La venganza servida caliente es emocional e imperfecta», le decía durante sus sesiones de entrenamiento. «La venganza servida fría es intelectual y devastadora. Su hijo cree que ganó. Déjelo vivir en esa ilusión mientras usted construye el poder real». No era fácil. Había noches en que Victoria despertaba gritando, de vuelta en aquella oscuridad asfixiante del ataúd, su cuerpo todavía marcado por las secuelas de la hipotermia y la desnutrición extrema. A veces simplemente se negaba a cooperar. Había días en que el peso del odio amenazaba con consumirla completamente. Pero el doctor Domínguez también le enseñó a canalizar esa oscuridad constructivamente. «Su dolor es su combustible», le decía, «pero no permita que se convierta en su destino. Use la rabia para construir algo más grande que su hijo jamás podría imaginar». En 5 años, Victoria Mendoza había completado una segunda especialización en cirugía cardiovascular con honores. En 8 años se había convertido en una de las cirujanas más prometedoras del país, trabajando en hospitales prestigiosos de Monterrey y luego Ciudad de México. En 10 años era millonaria por mérito propio, habiendo invertido sabiamente cada peso que ganaba. En 15 años era reconocida internacionalmente, con publicaciones médicas en revistas de Harvard y Johns Hopkins, conferencias en simposios mundiales y una lista de pacientes que incluía a los más poderosos de América Latina. Pero nunca olvidó, en su apartamento privado en el exclusivo distrito de Polanco, irónicamente a solo cuadras de donde había vivido como Valentina, mantenía una habitación cerrada con llave. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de Sebastián y Camila, recortadas de redes sociales, artículos sobre sus vidas, mapas detallados de sus rutinas. Los estudiaba como un general estudia al enemigo antes de la batalla final, y lo que veía la tranquilizaba. Sus vidas se estaban desmoronando lentamente. Sebastián había manejado pésimamente la herencia robada, malas inversiones en el mercado inmobiliario, un estilo de vida excesivamente lujoso y una adicción creciente al póker de altas apuestas habían devorado la mayor parte de los 2.3 millones de pesos. Su matrimonio con Camila era una fachada tóxica de infidelidades mutuas y peleas constantes sobre dinero. Más importante para los planes de Victoria, Sebastián había desarrollado problemas cardíacos serios. Años de estrés, cocaína recreacional y una dieta terrible habían cobrado su precio. Había sufrido 2 infartos menores en los últimos 3 años, y su cardiólogo le había advertido repetidamente que necesitaba una cirugía de bypass o enfrentaría consecuencias fatales. En febrero de 2023, exactamente 18 años después de haber sido enterrada viva,
Victoria vio la oportunidad perfecta. El Hospital Ángeles de Guadalajara anunció que buscaba un nuevo jefe de cirugía cardiovascular. Con su currículum impecable, fue seleccionada inmediatamente. Su regreso a Guadalajara fue triunfal en círculos médicos, pero completamente anónimo para quienes la habían traicionado. Durante los primeros meses, se movió por la ciudad como un fantasma vengativo, observando, documentando, preparando. A través de contactos médicos estratégicamente colocados, se aseguró de que los mejores cardiólogos de la ciudad, casualmente, no estuvieran disponibles cuando Sebastián finalmente necesitara cirugía de emergencia, o que recomendaran derivar casos complejos al Hospital Ángeles. Organizó conferencias gratuitas sobre salud cardíaca en clubs privados donde sabía que Sebastián tenía membresía deteriorada por falta de pagos. Sembró artículos en revistas médicas locales, posicionándose como la experta número 1 en cirugías cardiovasculares de alto riesgo. Construyó una reputación específica como la cirujana a quien acudían los casos más desesperados. Era solo cuestión de tiempo antes de que el corazón débil y enfermo de su hijo lo llevara directamente a sus manos expertas. Y cuando ese momento llegara, Victoria Mendoza estaría lista para administrar la justicia más perfecta que mente humana pudiera concebir. Salvar la vida del hombre que había intentado quitarle la suya, y en ese acto de misericordia médica, destruir completamente el mundo que él había construido sobre su supuesta muerte. La venganza perfecta no requería muerte. Requería que el traidor viviera con las consecuencias de sus acciones, sabiendo que la persona a quien había intentado asesinar había regresado como su salvadora y su némesis final. El círculo estaba casi completo. Solo faltaba que el corazón enfermo de Sebastián lo trajera, finalmente cara a cara con el fantasma de su madre.